dije, por favor, cómprame una falda, no me mandes con anaco, no quiero que allá también me digan, no quiero que allá también la gente me diga que soy india, que soy longa, que soy doñita. O sea, ¿Y no tuviste había novio cuando estuviste en el colegio? No, yo no tuve novio. Verás que nos van a ver en el podcast y ahí va a salir a comentar yo sí fui. No, yo no tuve novio en el colegio. Creo que uno en la vida nunca está preparado para perder a alguien. Y con todo lo que significaba mi padre y lo que significaba mi madre para mí, el que los dos en un solo golpe, de un día al otro, ya no estén, quebró mi mundo. Se levanta de la primera fila, o en esa como tortuguita que tienen los buses, se levanta, le abraza a mi padre manejando, mi madre le abraza y me dice, no, si tú te vas yo voy contigo. Y nunca le soltó hasta el impacto. Impresionante. Entonces mi madre decidió irse con él. Pero ahora entiendo que después de casi 15 años, incluso la ausencia, la falta, crece más. Cuando un padre o una madre no está en las etapas donde uno va cambiando y va situándose en espacios donde se necesita la guía de los padres. Si aceptas, yo te voy a dar $100. Wow. Y con esos $100, y claro, para que concurses, me dijo él. Pero claro, digo yo, ¿qué voy a hacer gastando $100 en un concurso? Mejor me voy a comprar un anaco y una blusa y participo con eso, pero también ya tengo para la universidad. Decía entonces, está bien, voy a participar. Pero yo participé por el apoyo económico que me iban a dar. Después de eso, claro, participo en Flores. Yo recuerdo que no gasté nada. Que Riobamba iba a tener un antes y un después de una designación de una mujer indígena. Claro, y creo que el Ecuador, creo que eres hasta ahora una de las primeras reinas de capital de provincia. De hecho, hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Muchos dicen que tú lo hiciste ganar a Mariano Curicaba. ¿Crees que le hiciste ganar? Yo creo que cada uno aporta lo Pero le hiciste lo necesario. ¿Crees o no crees? ¿Por qué te enojas? Se supone que nosotros veíamos que a lo mejor tú eras el heredero de Mariano Curicamba dentro del movimiento Minga. De hecho, él lo promocionaba así. Yo creo que son experiencias y aprendizajes que uno va adquiriendo en la vida. Es la concejal urbana más votada. Así es. La primera concejal, la primera indígena siendo concejal urbana. Y la más votada de todos los concejales de todos los distritos. Así es. Ahora llegas a ser concejal. ¿Cómo te ha ido? Bueno, dicen que no es lo mismo con violín desde fuera que desde adentro. Sí, claro. ¿Crees que has hecho una buena gestión? Yo tengo la conciencia tranquila de que he hecho lo humanamente posible y hasta un poco más de lo que puedo hacer. ¿Y la ciudadanía cree eso que tú crees? Yo creo que la ciudadanía tiene percepciones desde el punto donde ellos lo ven. ¿Has cometido errores en la gestión de concejalía? Claro, he cometido errores, creo que como todos en toda experiencia. Correcto, es un aprendizaje. Es un aprendizaje de los cuales también voy cada día tratando de equivocarme menos. ¿Apoyas al alcalde? Apoyo a la ciudad. ¿Apoyas al alcalde? A la ciudad. O sea, no le apoyas al alcalde. Decisiones de ciudad. Eres de oposición. Me consideran de oposición. Yo no me considero de oposición, yo me considero una opinión constructiva. Bueno, la ciudadanía ubica, dice, estos son del alcalde y estos ellos son de los oposición. boicoteadores. Claro. Entonces, ¿ahorita cómo te consideras? Me consideran de oposición. Ahora, en la política tenemos Micaela para rato. Sí, vamos a ¿Vas a la caminando. alcaldía? No. La prefectura. No. ¿Te vas a reelegir de concejal? Todavía no lo he decidido. Asambleísta. Todavía no lo he decidido. Presidenta. Pero para que sigan sufriendo algunos, ¿no? Sí. Hay Micaela para rato. Sí. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Queremos agradecer en primera instancia a quienes hacen posible este programa. A Taqui TV, La Voz de Paquito y sobre todo Canal 38 Puroa TV.
y Leo Clan, que también está en este proceso de producción. Así es que hoy tengo una invitada muy especial. Me encuentro en la ciudad de Riobamba, en la Sultana de los Andes, y sobre todo con una invitada muy especial. Quiero dar la bienvenida en esta noche a Micaela Lema Ilicachi, una personalidad que ha trascendido no solamente en el ámbito de Riobamba ni de Chimborazo, sino a nivel nacional e internacional. Ya vamos a llegar a conocerla más a profundidad y cuáles son esos hitos históricos que ella ha conseguido. Así es que, bienvenida, mi estimada Micaela. Bueno, primero un saludo muy fraterno a todos quienes van a estar en sintonía de este programa. Marquito, gracias por la invitación, a todos quienes hacen posible que podamos conectarnos y transmitir todo lo que vamos a contar. Bueno, mi estimada Micaela, ya conoces mi programa, pues básicamente este es un programa donde queremos conocer a fondo y a profundidad. Empecemos por un tema muy interesante. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde naciste? Hay algunos que están pensando que naciste en la comunidad de Puesetús. Hay otros que dicen que nació en Guayaquil, en Quito. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Así como varios y nuestros hermanos indígenas, con la intención de buscar nuevas oportunidades, toman la decisión de salir de las comunidades rurales. ¿Tus padres? A las ciudades. Mis padres deciden, aproximadamente unos 40 años atrás, salir a Quito en primera instancia. ¿Ya? Por eso es que mis dos hermanos, somos 3 hermanos, 2 varones y Micaela, ¿Son mayores tus hermanos? Son mayores y ellos nacen en Quito. Ah, son quiteños. Son quiteños de nacimiento. Y claro, por condiciones económicas, sociales de ese momento, regresan a Riobamba. Nuevamente regresan a Riobamba y se asientan en la vía San Luis, actualmente conocida. Y ahí es donde nace Micaela. Es decir, Micaela nace en la parroquia Veloz del casco urbano. En esa zona de ahí habían muchos indígenas migrantes, sobre todo de la zona de Flores, de Licto, Punín. De hecho, el sector de Vía San Luis, estamos asentados Flores, Licto, Punín, Pungalá, y hace 30 años atrás, todo era prácticamente terrenos vacíos, eran bosques. Lo que actualmente es la Vía San Luis, los hornados Vía San Luis, por ejemplo, eran aserraderos donde no había absolutamente nada. Y ahí es donde se asientan mis padres y empiezan una nueva vida en Riobamba. Regresando, retornaron de Quito, se asientan en Riobamba y ahí pues nace Micaela ya en la zona urbana. En el año 1994. Cuéntame ahora, llegan a... Tú ya eres una indígena urbana migrante. Cuéntame cómo estuviste tu niñez, por ejemplo, ahí en ese barrio urbano marginal en ese tiempo. Cuéntame, ¿cómo fue? Una niñez bastante dura en el ámbito de servicios básicos. Y eso es lo que yo recuerdo hace 30 años atrás. ¿A qué te refieres con servicios básicos? No teníamos absolutamente nada. Como son periferias, y actualmente siguen siendo consideradas periferias, lo que menos se tiene en las periferias son servicios básicos, agua potable, alcantarillado, adoquinado. Y de hecho, una de las experiencias o de los recuerdos de mi niñez es el río Chibunga. ¿Ya? El río Chibunga, para quienes somos de todos los sectores de la Vía San Luis, desde la Libertad, desde la Floresta y todo lo que conlleva ya conectar con la parroquia rural, nuestra fuente hídrica para asearnos, para lavar la ropa, bañarnos, lavar la ropa. Teníamos inclusive una especie de piscinas en el río Chibunga, y nosotros llegábamos todos los domingos, o sea, sábados y domingos. Incluso había ya al río Chibunga, teníamos piedras para lavar, unas 10 piedras para lavar. Desde las 5 de la mañana bajábamos todos al río, lavábamos la ropa, 8 o 9 de la mañana, nuevamente estábamos de retorno, pero ahí era nuestra fuente de aseo personal inclusive. Entonces, mi niñez recuerda vías sin adoquín, respirábamos polvo día, tarde, noche. El servicio público de transporte no llegaba. El servicio de transporte... ¿Salías caminando a cualquier lugar? Salíamos caminando y cuando inicia el transporte público, tomábamos en ese tiempo Transportes Unidos, que llegaba hasta La Loja. Y llegábamos todos hasta La Loja y desde ahí empezábamos a caminar a las áreas de estudio. Hacia cualquier parte.
Así es. Entonces, una niñez marcada por la carencia de servicios básicos. Pero también bonita. Pero también linda. Sí, porque te cuento también. Yo vivía por el sector de la 9 de octubre, cerca del cementerio. Y nosotros también nos íbamos a lavar la ropa en el río Chibunga. O sea, todos los que estábamos cerca del río Chibunga, pues íbamos a lavar la ropa, a bañarnos y también a coger uno que otro wiji. No sé si te granadillas pasaba. También, ese les conocía. Sí, de hecho íbamos con sacos porque teníamos inclusive ya como métodos para... metíamos el saco y los wiji, las granadillas, y eso íbamos a prepararlos en la casa. Y eso nos servíamos. De niños. O sea, un poquito asados. O si no les llevabas como pescaditos también para tener ahí. Pescaditos, pero claro, los más grandecitos sí eran para consumo. Y yo recuerdo que mis hermanos tenían 10, 12, 15, capturaban, y que eso ellos le destripaban, le limpiaban y se los comían. Las carencias, Micaela, las carencias, de hecho, como eran barrios urbanos marginales, era complicado. Pero también había ese calor de barrio, de amigos, de guaguas, que salías a jugar. No era como ahora, cuando cierras la puerta y no sabes a veces ni quién es tu vecino. Entonces, parece que en esas carencias había... Tú tenías un grupo de amigos, de niños, jugabas. ¿Cómo fue esa parte? Sobre todo, como La Libertad y los sectores de Villa San Luis, estamos concentrados por Flores, Licto, Punín, inclusive... comunidades enteras se situaron o se asentaron en su momento. Y ya había una cercanía inclusive de comunidad, pero ya en la zona urbana o en la zona urbano marginal. Y como ya teníamos comunidades que nos asentamos en la zona urbana, la convivencia era bastante armónica, porque no nos veíamos como de otros sectores. Solo nos trasladamos de un territorio geográfico, pero hacíamos una convivencia de comunidad. Justo en la calle donde está ubicado mi domicilio, están dos comunidades. Está la comunidad Pocetus Grande, de la que soy oriunda, y también la comunidad Santa Rosa, que también es de Flores. E inclusive coincidimos en apellidos. Entonces, sabíamos cuando los vecinos se iban a hacer, tenían fiestas en su comunidad o tenían sus convivencias religiosas, y también lo propio en nuestro sentido. Pero existe hasta el día de hoy, porque ya nos vemos, bueno, después de 30 años, ya nos vemos en otras circunstancias sociales, digámoslo así, pero seguimos manteniendo esa comunidad. O sea, pese a que ya no estamos en la comunidad geográficamente situados, seguimos manteniéndonos en la zona urbana. Eso a mí, al menos yo rescato de los sectores donde nos hemos asentado. Correcto. Villa San Luis, Flores, Licto, Punín, Pungalá y cerca Licán, Colta, Guamote. Y creo que es muy similar estos dos sectores donde estamos los migrantes y hemos hecho vida económica. ¿Seguían manteniendo los valores y principios de la comunidad, de los pueblos indígenas? ¿Tú crees? Sí. Esto de la minga, esto del trabajo comunitario, sobre todo la solidaridad. En los barrios periféricos marginales, todo se consigue en base al trabajo y esfuerzo propio. Para el adoquín, recuerdo toda la vía, o sea, toda la calle, los vecinitos que colindábamos, digamos, o los frentistas, todos salíamos a las mingas, niños, adultos, hombres, mujeres, lo propio el alumbrado público, lo propio en cuanto al tema de agua potable, o sea, todo se hizo a través de mingas. Y claro, para nosotros esto no es nuevo, es algo que se hace y se sigue haciendo actualmente. Pero lo más bonito, y una de las cosas que yo rescato, sobre todo del sector donde vivo, es esta tradición que viene desde la comunidad hacia la ciudad y que todavía se mantiene. Llegaba finados y todos con nuestra ollita de colada morada íbamos a la casita del vecino y regresábamos con el doble. ¡Qué bien! Lo propio en la fanesca, lo propio en todas las actividades, en las exactamente. festividades. Y eso se mantenía. Hasta ahora se mantiene, ya no con tanta fuerza, pero mi niñez fue marcada por tradición, por comunidad, por trabajo en minga, y todo esto pues hizo también que las necesidades que en su momento de niña lo viví, ahora pues en la actualidad, por la función que llevo, sobre todo la función pública, hace que sienta que eso debe mejorar y debe cambiar. Ahora, tenías una amiga cómplice, un amigo cómplice cuando eras chiquito con el que más juegas, ¿te acuerdas de alguien?
Bueno, me considero una persona muy sociable, Yeah. pero no tengo un grupo muy grande de amigos personales. Pero ¿te acuerdas de alguna que era tu uña y mugre con la cual salías a jugar, hacías ahí en ese barrio, en ese momento? En ese momento, mis hermanos. Ya, mis hermanos. Fueron mis 2 hermanos. Yeah. Y de hecho yo siento que soy un poquito brusca. Yeah. Porque como crecí con 2 hermanos varones, a mí no me da miedo meterme en un partido de fútbol con hombres. Yeah. Porque yo salía a jugar en la calle con mis hermanos. Por supuesto. Y de hecho recibí muchos pelotazos, ¿no? de niña que al final del día éramos... ¿No te da cosas darte quiños también con alguien? Nunca me he peleado. Nunca. Pero si se ofrece el momento, por favor, si se ofrece el caso, claro. Nunca me he dado quiños con nadie. Sin embargo, jugaba chantas, jugaba tazos, Claro. jugaba claro. A los marros. Jugaba hay un juego que se llamaba Zany en los barrios, que se ponían tillos en pirámides. Yeah. Y estaban los tillos formados y con un bate o con un palo, porque no es que teníamos bates, teníamos palos de escoba, se botaba una pelota. Entonces se botaba la pelota y decíamos Jamie. Y con caen los tazos y los tillos de las botellas. Y jugábamos, o sea, yo crecí en un ambiente bastante varonil. Porque y de hecho como mis hermanos son mayores, y yo siempre estaba pegada a mis hermanos, ellos me llevaban a jugar lo que ellos jugaban. Qué bueno que te jugaban. Mis hermanos no querían llevar. Pero bueno, esa es otra historia. Ok, ahora pasemos a un tema, tus padres. Cuéntame con tus padres. ¿Cómo te llevabas con tus padres? Cuando te acuerdas de pequeña. Claro, a ver, cuando yo traigo a memoria a mis padres, viene también de nostalgia. Por supuesto que sí. Y también viene de alegría. La nostalgia de no tenerlos físicamente, pero la alegría de haber contado con 2 personas que me enseñaron todo lo que hasta el día de hoy he venido practicando. Mi padre es el superhéroe de su hija. Mi padre, para mí, el mejor hombre que yo pude conocer en la tierra. De él? Su dirigencia comunitaria. Ya. Mi padre... ¿Cuáles eran esos valores que tenía tu padre? Que tú miras a... Así es. Y de hecho, en muchas de las ocasiones me han preguntado cómo Micaela llega a la política. Pero también son herencias y es el aprendizaje de nuestros padres y cómo ellos van cultivando en nosotros. Yo recuerdo mi padre dirigente comunitario, dirigente de migrantes indígenas católicos en Chimborazo, uno de los precursores del movimiento indígena de Chimborazo, Melchor Lema, y también el fundador de la cooperativa de transportes Muxuyuyay, que actualmente pues también está en operación. Sueños que mi padre en su momento los dejó plantados. ¿Por qué? ¿Tú lo acompañabas a ir a algunas de estas reuniones? Mi padre me llevaba a todas sus reuniones. Yo no sabía el impacto que iba a causar que mi padre me tome de la mano y él siempre en primera fila. Yo recuerdo claramente que él me ponía en primera fila y me decía, por favor no te muevas, espérame que tengo reuniones. Entonces yo veía cómo mi padre hablaba, cómo mi padre se comunicaba, cómo estrechaba la mano y decía, hay que ayudar. Decía, esta comunidad tiene este problema, hay que ayudar. Hay que sacar el agua, hay que sacar escrituras, hay que hacer esto en el MAC, hay que hacer esto en el INDE en ese momento, hay que hacer esto en el MBS, en ese momento también Ministerio de Bienestar Social, ahora MIES, y era muy activo en la comunidad. Entonces yo vi ese liderazgo sin intención, inclusive de algo personal. Él decía, si puedes ayudar, hazlo. No importa en qué etapa, qué extracto o en qué situación o sitial te encuentres, solo ayuda a la gente. Y recuerdo que mi padre siempre me repetía, no te olvides de tu gente, no te olvides de tu comunidad, no te olvides que nosotros venimos del campo. Entonces todo esto a lo largo del tiempo empieza como a madurar. Y claro, mi primera experiencia, digamos, política educativa fue ser candidata para presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de UNACH. Ya vamos a llegar a eso. Entonces,
cómo se va marcando en cada uno de los pasos. Y yo empecé a sentir la injusticia de muy niña. La injusticia y sobre todo la diferencia. Eso viste en tu padre, luchaba por la injusticia. Mi padre luchaba por la injusticia, luchaba por la discriminación. Mi padre decía, los indígenas sí podemos, los indígenas estamos para seguir avanzando, para seguir creciendo, pero no me lo decía, tienes que hacerlo. Yo miraba y eso empezó a calar en mí y también internamente a construir. A lo mejor en ese momento no tanto le parabas bola, como decimos. Claro, no, de hecho yo me sentaba y posiblemente como niña me quería ir. Claro. Pero ese fue el aprendizaje y el reflejo que yo vi de mi padre. De tu padre, pues como tú señalas, miras el liderazgo, los valores, los principios, sobre todo en esta lucha que es permanente, la discriminación, el tema de la equidad, la justicia. ¿Y de tu madre? ¿Cómo la recuerdas a tu madre? Mi madre fue profesora primaria en una escuelita rural, en Naute, en Punín. Y claro, como era la última hija, siempre estuve como el llaverito de mi papá o el llaverito de mi mamá y a todo lado, ¿no? Claro. Mi madre en ocasiones, ya cuando salía a vacaciones de mi receso escolar o no lo sé, mi madre me llevaba a su sitio de trabajo. Claro, como siempre. Claro, a su escuela. Y yo llegaba a la escuela y observaba cómo mi madre enseñaba, cómo mi madre a través de la educación, ella le daba oportunidad a los niños. Y hay una frase que mi madre me dijo de niña, que claro, en ese momento eran palabras y que ahora han sido mi guía para la vida. Y es por eso que yo realizo mucha actividad educativa. Me enfoco mucho en el tema educativo. Y claro, mucha gente dice, pero ¿por qué si los niños no dan votos? ¿Por qué si los niños...? No, yo no lo hago por un tema político, lo hago porque mi madre me lo enseñó. Mi madre decía, si tú tienes la oportunidad de darle a otra niña la oportunidad que tú tienes o mejorar las oportunidades que esa niña puede tener, hazlo. Hazlo. Y me decía, mira, esta niña no tiene zapatos para venir a la escuela y tú los tienes. Valora lo que tu madre, con el esfuerzo y con... Mi madre puso mucho amor en mí en educación. ¿Eres la única hija? Era la única hija, pero mi madre era muy, muy estricta. Yo tuve ese equilibrio de mis padres. Mi padre era el superhéroe, el que mi niña es mi princesa, de que cuidado y le toquen porque ella es mi única hija. Pero mi madre era todo lo contrario. Mi madre era una mujer muy conservadora, muy tradicionalista, muy estricta en la educación, pero muy amorosa al enseñar. Y de hecho yo pude haber dejado mi vestimenta porque perdí a mis padres y no tenía como esa presión de continúa con tu vestimenta o no pierdas el anaco, no pierdas... Pero tú te vestías con anaco. Siempre, toda la vida. ¿Desde que estudiaste? Desde niña, siempre, toda la vida. Pero yo lo hice y mi madre sabía cómo educar con amor. Cada vez que, claro, yo tuve una transición un poco complicada y creo que esto nos pasa a muchas niñas que estamos en la ciudad y que vestimos, utilizamos nuestro traje autóctono. Cuando tuve este cambio de la niñez a la adolescencia, yo tuve vergüenza. Por la discriminación que había en la ciudad y por el miedo que... ¿En qué escuela estabas? Yo estuve en la escuelita Sergio Quirola. Y, ¿había muchos indígenas en tu escuela? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. ¿Y tú ibas con tu vestimenta? Yo iba con mi vestimenta. ¿Y cómo te sentías? Me sentía diferente. Porque las palabras de varios compañeritos míos era ¿y por qué tú faldas de diferente color? Y yo no sabía qué responder, era una niña. ¿Y por qué tú no te pones la faldita corta? ¿O no tienes dinero? Entonces, había cosas que sí... Esas palabras pueden ser pasables, como digo yo. ¿No te decían India, longa? Sí. Eso es lo más fuerte que puede ser. Recuerdo que en una ocasión tuvimos un pase del niño. Un pase del niño.
Y claro, teníamos que salir, el curso tenía que salir con anaco, con blusa. No recuerdo el pueblo al que representamos, pero teníamos que salir con anaco y con blusa. Creo que era el pueblo tabaleño, porque por lo general siempre nos visten así, ¿no? Casi en todas las coreografías. Y claro, todas las niñas se ponen el anaco, la blusita. Y claro, yo, para mí era como ponerme la misma ropa, ¿no? Y ellas, casi como ponerte la misma ropa, claro. Porque sí es diferente. Sí es diferente. Inclusive aquí una compañera que dice que los otavalos no son iguales, que los natabuelas se vuelven distintos. Imagínate tú de chimborazo vistiéndote como... Pero recordemos que en ese tiempo nuestra ropa tradicional todavía no tenía la importancia ni la relevancia que tiene actualmente. Y los diseños que tiene. Y los recuperamos. Claro. Porque nosotros nos adaptamos a lo que venía del externo. Claro. Por eso es que hace 10 años atrás todo Chimborazo vestía con blusas otavaleñas, claro. Y que actualmente sigue vistiendo un cierto porcentaje pequeño. Sí. Pero a ellas hay que educarles. Exactamente. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo claramente las palabras de una compañerita y me dijo, pero, vino, ¿no? Y creo que fue como que esos comentarios pasivo-agresivos que los conocemos ahora. Llegó y me abraza y me dice, mira, estoy vestida como tú, como doñita. Claro. Entonces, y claro. Pero eso te afectaba, o sea, hoy parece tomarlo como con risas, pero en ese momento supongo que marcaron un tema difícil. Marca un tema interno de, sí, creo que soy diferente. Entonces, uno ya no puede verse o verse igual que el resto de personas, porque ellas dicen que soy diferente, entonces yo me creo que soy diferente. ¿Algún momento pensaste en dejar la vestimenta y ponerte una falda, ponerte la ropa que justo en el cambio de escuela a colegio, entrando a la adolescencia? Recuerdo que, claro, ya me inscribieron en el colegio, ya sabía en el colegio Riobamba. Un colegio tradicional. Bastante tradicional. En ese momento solo de señoritas. Recuerdo que mi madre, yo le pedí a mi madre, le dije, por favor, cómprame una falda, no me mandes con anaco, no quiero que allá también me digan, no quiero que allá también la gente me diga que soy india, que soy longa, que soy doñita. Y digo, por favor, cómprame una falda. Y mi madre, como era profesora, ella con todo, y eso a mí me llegó y hasta ahora yo lo tengo. Y en una ocasión ella me vistió, me puso todo el traje tradicional. Y cada vez que ella me iba vistiendo, me iba explicando. Y me decía, y ahora lo entiendo, ¿no? Y para mí eso es una joya que yo lo tengo de manera personal. Pero ella me pone el anaco y me dice, cada vez que tú te fajes tu anaco, estás honrando a tu madre. Cada vez que te pongas la blusa, que te pongas tus collares, estás honrando la memoria de tu abuela. Claro. Cada vez que vistas tu ropa tradicional, nos traes a todas contigo. Y claro, cuando mi madre ya no está y cuando yo empiezo a vestirme, yo recordaba esas palabras y decía, estoy llevando a mi madre. Y mi madre me enseñó con amor. Entonces no me dijo, tienes que vestirte así, tienes que ponerte, tienes que respetar tu ropa, porque he visto que también nace esa obligatoriedad de que tienes que ponerte porque eres indígena. Y no nace. Y mi madre, y no nace en ese sentido, mi madre me educó desde el amor, pero y hasta ahora los llevo, ¿no? Entonces cada vez que me pongo mi ropa tradicional, digamos la bayeta de flores, el sombrero, digo, está mi madre aquí conmigo. Y desde ahí, pues, van cambiando las percepciones. Estás ya en el colegio, un adolescente tiene complicaciones porque está formando ya su carácter, está entrando al menos las mujeres en una madurez, está pensando ya también en los novios. Entonces, claro, todos estos elementos, ¿no? Digo, es una verdad de los adolescentes. Entonces, a ti, ¿cómo vas tomando este tema de, por ejemplo, si te gustaba, eres una niña muy guapa en ese tiempo, hasta ahora, y creo que seguirás, pero te interesaba alguien, pues, ¿no? Las hormonas de los jóvenes ya empiezan a moverse y por ahí algún chico que no es indígena o algo, ¿cómo te sentías? Esa adolescencia. Diferente.
Diferente porque yo creo que, y eso es un criterio muy personal que lo voy a compartir, posiblemente lo compartan o se identifican otras personas, pero cuando un indígena viene a la tierra, a la vida, viene con una herida social. Es como que cuando un indígena nace y es concebido, nos hacen una marca, y es una marca que va sangrando a lo largo de nuestra vida. Y es una marca o es una herida que nos sana, y es esa herida social que tenemos. Y recordamos en ocasiones con dolor, con desprecio o con resentimiento. Y esto lo he compartido con varios amigos, con varias amigas, y ellas dicen, ¿cómo yo puedo sanar esta herida social si a mi abuela los hacendados la violaron? Si yo vengo de una violación, si mi madre es hija de una violación, son entonces casos terribles. Son casos bastante fuertes, heridas sociales que a uno le va marcando. Yo recuerdo que mi madre y mi padre, y claro, con mucho conocimiento de ellos, pero también con mucho miedo, con el amor de padres, me decían, cuidado y te equivoques la E con la I, o la O con la U. La interferencia lingüística que mucha gente no conoce. Y me decía, cuidado y te equivoques. Entonces, cuando una persona indígena está haciendo sus actividades normales, siempre que viene, digamos, un externo que no es como nosotros, supuestamente, uno empieza como que a la defensiva. Y cuidado me equivoque, y cuidado me hagan daño, y cuidado me discriminen, y cuidado... Entonces, yo sí me sentía diferente en mi adolescencia. ¿Y eso te hizo tímida? Y eso me hizo bastante introvertida. En mis tiempos de colegio, yo fui una chica bastante tranquila, bastante callada, porque también el miedo hace que nos centremos y internalicemos muchas cosas. ¿Eras buena estudiante? Era buena estudiante. ¿Ningún bombero? Ningún bombero. De hecho, y aquí influye mucho el tema de padres nuevamente. Para mí, mi padre era suficiente. O sea, yo no necesitaba a otro hombre que no sea mi padre. Porque mi padre era para mí todo. Era mi amigo, era mi acompañante, con él salía, con él jugaba, con él iba a todo lado. Entonces yo creo que en mi adolescencia no tuve como ese espacio de necesito algo o necesito a alguien más que no sea mi papá. Necesito un novio. No tuve esa necesidad de tan jovencita. Otro tema es lo tradicionalista. Porque tus amigas, tus compañeras a lo mejor ya hablaban contigo. Claro, claro. Sí. Chicos, es normal, ¿no? Sí. Pero también tuve la enseñanza tradicional y conservadora de mi madre. ¿Ya? ¿Qué decía tu madre? Mi madre decía, mientras estés en mi casa, mientras no hayas terminado tus estudios, nada que ver. Nada que ver. O sea, no había, ya a los 15, a los 18, o sea, ¿Y no había. tuviste novio cuando estuviste en el colegio? No, yo no tuve novio. Verás que nos van a ver en el podcast y ahí va a salir a comentar yo sí fui. No, yo no tuve novio en el colegio. Está bien. De hecho, yo mi primer novio ya lo tuve en una edad más o menos, grandecita. Ya un poquito grandecita, digamos. Pero no, en el colegio no tuve necesidad alguna por la presencia de mi papá. Está bien. Entonces, estás en una familia que para ti, no todos tienen esa posibilidad de tener una familia de mucho amor. Tú hablas muy bien de tus padres. O sea, tú viviste feliz en familia. Sí. ¿Sí? Fui con muy tus feliz. hermanos y con tus padres. Fui muy feliz mientras estuvieron con vida. Voy a eso. ¿Qué pasó cuando tenías 16 años? A ver, creo que uno en la vida nunca está preparado para perder a alguien. Y con todo lo que significaba mi padre y lo que significaba mi madre para mí, el que los dos en un solo golpe, de un día al otro, ya no estén, quebró mi mundo. ¿Cómo pasó eso? Mi padre fue uno de los fundadores de la cooperativa Muxuyuya. Y él tenía un bus. Era el bus 9 en su momento, el número 9, la operadora 9. Y mi padre casi nunca manejaba el bus. Mi padre obviamente contrataba un chofer,
Mi madre acompañaba a mi padre cuando él manejaba. Mi madre casi no se dedicaba al tema de bus. Claro. Y en una ocasión ellos le contratan, ¿no? Para un flete, para una carrera, para las aguas termales en el Chimborazo. Y mi padre se va, o sea, decide irse, ¿no? No manda al chofer y decide irse él. Y claro, como cuando iba mi padre y iba mi madre dice, bueno, yo me voy a acompañarle porque... ¿No le llevaron ustedes? ¿No te dijo? Sí. Yeah. A ver, cuando mi padre acepta este viaje, mi madre era una persona muy conservadora y muy estricta en casa. Entonces, la mujer tiene que estar en la casa. O sea, mi madre es de esa concepción. La mujer en la casa, la mujer cocinando, lavando, planchando. Entonces, yo en ese tiempo, ya más o menos con unos 15, 16 años de edad, recuerdo que mi madre dijo, a ver, no necesito que vaya nadie, puede ir uno de tus hermanos y tú te dedicas a limpiar la casa. Esas fueron las primeras palabras de ese día de mi madre. Y claro, ¿no? Entonces, yo ya no tenía opción para irme. Pero mi hermano, mi hermano, el mediano, el segundo, digamos, me dice, ¿por qué no nos vamos? Y nos metemos en el bus. Y nos metimos los dos en el bus, a escondidas de mis padres. Nos metimos en el bus en las últimas filas y ya el bus empezó a llenarse. Entonces nosotros estábamos contentos porque decíamos, ya no se dieron cuenta. Y claro, mi madre, muy inteligente, creo que ya sintió que por ahí están sus hijos y me alcanza a ver a mí. Entonces, solo con la mirada, a mí ya me dijo absolutamente todo. Solo con la mirada me dijo, bájate y te dije lo que tienes que hacer. Y claro, yo bajé. Mi hermano vio que me quedé. Yo me bajé del bus. Y mi hermano me sigue. Y nos fuimos a la casa. Entonces, recuerdo que esa fue la última vez que yo vi a mis padres con vida. Y mi padre con su sonrisa, ¿no? Y me decía, ya vengo, ¿no? Ya vengo. Y mi papá, sí, con las dos manos. Eso son flashes que tengo en mi mente. Y mi madre siempre seria. ¿Tu madre le salvó la vida a ustedes? Mi madre nos salvó la vida. Puede que haber sido un mensaje del cielo, porque imagínate si tú estabas en ese bus. Tu hermano estaba en ese bus. Yo creo que mi madre, aparte de salvarnos la vida, ella entregó su vida. Mi madre, como su formación es muy conservadora, mi madre decía, si mi esposo se va, yo voy con él. Siempre lo decía. Es una creencia casi de las comunidades. Siempre lo decía. Si mi esposo se va, yo me voy con él. Y mi madre lo repetía. Entonces, ellos parten a este viaje. La noticia? Porque a mi casa llega el controlador. Él no falleció. Él no falleció porque él se bota del bus. Yeah. Pero mi madre, de hecho yo creo que, y esto quizá muchas personas lo han sentido, pero cuando uno tiene una conexión tan fuerte con un ser querido, y mi conexión con mi padre era muy grande, o sea, era muy grande, que yo sentía que mi padre iba a fallecer, o que algo va a pasar. Sí, yo hablé con mi padre un día antes y una semana antes. Una semana antes yo le dije a mi padre, porque veía el bus y tenía como que ese sentimiento de que algo está mal. Y le dije, yo tengo miedo que le pase algo y siento que va a pasar algo y me da miedo que se muera. Así le dije a mi papá, así tan fríamente y directo. Y mi padre me dijo, no te preocupes, tú sabes que yo soy buenísimo en el volante, así que tranquila. Claro. Sin embargo, yo seguía teniendo miedo. Un día antes del fallecimiento de mis padres, yo conversé con mi padre. Recuerdo que le encontré a mi padre en la sala de la casa y estaba agachado la cabeza y apagadas las luces. Y yo entré y le veo a mi padre y le vi que estaba llorando. Me acerco y le veo a mi padre y le digo, ¿qué pasó? Porque yo era la más cercana, la más unida a mi padre. Y sus palabras fueron, no me quiero ir. Y lloraba, no me quiero ir. Y yo le decía, ¿a dónde? Digo, entonces no se vaya si no se quiere ir. Y claro, yo también empecé a derramar lágrimas porque le sentía muy sensible. Y me dice, no te quiero dejar. Y no me quiero ir. Sí, él sabía que ya no iba a regresar.
Y claro, esas palabras yo las siento hasta ahora. Claro. Y en su momento mi padre me decía, una de las palabras con las cuales él se despidió es, pero jamás voy a dejarte. A donde sea que vaya, estaré contigo. O sea, él me dijo eso. Entonces yo le dije, y yo solo le tapé la boquita porque ya no quería que siga hablando, y le dije, ya, basta, y salimos de ahí. Claro. Al día siguiente él partió, mi madre también partió con él, pero yo jamás pensé que mi madre iba a hacer lo que hizo en ese día. Mi madre entregó su vida. Hay testimonios porque fueron 40 pasajeros, de los 40 fallecen 4, y claro, son 36 personas que sobreviven. Mi madre, cuando mi padre se da cuenta que los frenos de luz se van, que ya perdió el control del bus, mi padre le grita a mi madre, María, métete en los asientos de atrás. Ándate atrás y métete en los asientos de atrás. O sea, le gritaba. Me imagino que la desesperación, porque de lo que cuentan, tuvieron como de 5 a 10 minutos para poder actuar. Entonces es un tiempo bastante considerable. Y mi madre se levanta de la primera fila, o en esa como tortuguita que tienen los buses, se levanta, le abraza a mi padre manejando, mi madre le abraza y me dice, no, si tú te vas, yo voy contigo. Y nunca le soltó hasta el impacto. Impresionante. Entonces, mi madre decidió irse con él. Mi madre, quizá, no sé, podía salvarse porque, no sé. Qué historia tan interesante. Se iba en la parte de atrás, no hubo impacto. El mayor impacto por lo general lo tiene es en la parte delantera, de hecho fueron 4 personas, pero mi madre podría. ¿Cómo recibes la noticia? ¿Dónde estabas tú? Yo estuve en casa. Yo estuve en casa, tenía tareas que mi madre me dejó claramente señaladas. Y llega el controlador y ¿cómo lo recibes? O sea, llega el controlador. De hecho estuvimos, como que mis hermanos, como era domingo, mis hermanos estuvieron haciendo deporte, me parece, y yo estaba en casa. Y en casa llega el controlador ensangrentado. Llega ensangrentado, claro, el controlador también es un familiar mío, cercano. Llega ensangrentado y dice, y claro, yo le veo y el impacto fue grande. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi papá, mi mamá? ¿Qué pasó? Y él dice, no sé, no recuerdo, estaba en shock, estaba bastante ensangrentado. Entonces, él solo nos alcanzó a decir, están en el hospital. Y claro, yo salí corriendo al policlínico. Y en el policlínico pues ya observé todo el caos el caos que se estaba armando, y vi a un agente policial, vi a un policía y me acerqué y le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, se volcó un bus, es el bus número 9, el primer impacto fue ese. Claro. Entonces dije, es el bus de mi padre. Hay 4 fallecidos, pero de lo que sabemos es que la mujer del chofer murió. No sé si era mi mamá, pero hasta ahí todavía era, a ver, ¿qué parece, pasa? Porque decía no tenemos la información de quiénes son. Y justo en ese momento se acercó otro policía y dice, ya reconocimos a uno. Y le entrega la cédula y era la cédula de mi padre. ¿Qué impacto te causó eso? Supongo que... Me rompió totalmente. Claro. Me rompió totalmente. ¿No lo querías creer? No. Y de hecho, yo pensé en mi juventud, digamos a mis 16 años, que quizá con el tiempo el dolor iba a ser menor. Pero ahora entiendo que después de casi 15 años, incluso la ausencia, la falta, crece más. Cuando un padre o una madre no está en las etapas donde uno va cambiando y va situándose en espacios donde se necesita la guía de los padres. Yo recibí esa noticia bastante fuerte, pero tenía la esperanza de mi madre. Claro. ¿Dónde está mi mamá?
Y claro, de hospital en hospital. Sin embargo, pues después nos llegó la noticia. Todavía no sabía ni dónde estaban mis hermanos. Mis hermanos habían viajado a San Juan, habíamos estado como que repartidos todos, solitos, niños todavía, todos jovencitos, desesperados buscando a los padres, ¿dónde están? Buscando a sus padres. Y recuerdo que claramente me parece que era algún personal médico que nos dijo, vayan a la morgue, esperen a la morgue que ya llegan los cuerpos. Ups. Entonces fue bastante duro, fue bastante fuerte lo que a nosotros como hijos, como familia, nos desbordó. Y como guaguas, todavía eran unos niños. Así es, éramos niños que estábamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a madurar, pero nos tocó de golpe pues virar la página y seguir. Claro, terrible. Ahora, tu vida cambia 180 grados. Totalmente. A partir de eso. Totalmente. ¿Cómo continuaste luego con tu familia, luego de este caso dramático que es tus padres, tu madre? O sea, y era una familia muy unida, tú como papá, como ejemplo, con valores. O sea, ¿cómo cambia tu vida? Cambia totalmente de ser la niña consentida de la casa a ser la cabeza de hogar. A ser la cabeza de hogar. Y claro... ¿A qué te refieres con cabeza de hogar? La cabeza de hogar, porque por más edad que tengan mis hermanos, ellos son mayores a mí, yo asumí el rol de madre y padre para ellos. Sí. Así es. A los 16 años. A los 16 años. Tuve que tener una casa limpia, que haya comida, que tengamos pagado los servicios básicos, que continúe. De hecho, hubo un tema de alcoholismo fuerte. ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos. Y eso rompió absolutamente todo lo que nosotros teníamos. O sea, hasta un domingo teníamos como, no la vida perfecta, pero sí un hogar bastante sólido. Y a un lunes donde ya no tuvimos nada. Nada. Y la primera semana fue bastante chocante, digámoslo así, porque yo asumía que mis hermanos, por ser mayores, por ser varones, se iban a poner al frente de la casa. Yeah. Pero pasaban los días y nadie ocupaba ese lugar. Claro, es complicado también. Nadie de mis hermanos dijo, bueno, yo soy el mayor y voy a tomar decisiones. Vamos a organizarnos. Y vamos a organizarnos. Sin embargo, pues me tocó asumir a mí. Tomaste la iniciativa. Tomé la iniciativa y asumí el rol de casa. ¿Siguieron viviendo solos? Seguimos viviendo solos, claro, en la misma casa. Pero incluso es algo que le pasó a mi madre. Mi madre quedó huérfana a los 8 años. De padre y madre. ¿Y les comentaba cómo fue su...? Claro, mi madre siempre tenía como que esa herida en su corazón de no estar con sus padres, de no recordarse del rostro de su madre, porque era muy niña en ese tiempo. Mi madre quedó huérfana casi recién nacida de mamá y casi a los 8 años de papá. Claro. Y nos contaba lo duro que era. Pero también cada historia que ella nos contaba a nosotros nos daba fuerza cuando ellos no estaban. Claro. Mi madre decía, yo llegué a ser profesora sin tener papá, sin tener mamá, y estoy aquí y tenemos esto y queremos soñar con esto y construir esto y aquello. Y yo decía, yo tuve a mis padres 16 años, 16 años en los cuales ellos me dieron herramientas para yo poder levantarme. Así que con lágrimas, a veces con tropiezos, decidimos levantarnos y seguir caminando. Continuaste los estudios, concluiste el colegio. Así es, concluí el colegio. Posterior a ello inicié mi carrera universitaria. Y yo soñaba con ser médica. Doctora. Ser doctora. Porque mi padre también aspiró en su momento a ser médico. Él estudió hasta 3er año de la Central, medicina. Medicina. Y le encantaba. Y claro, ¿no? Como yo era la fan número 1 de mi padre, decía, si él quería ser médico, yo voy a ser médica. Entonces tú te inscribiste en la universidad y ahí en esa época a medicina. Así es. ¿Y qué pasó? En primer semestre se acabó mi carrera de medicina
porque entendí que y ahora lo ratifico, porque para servir a la gente en cualquier espacio se necesita vocación. O sea, sin vocación y amor a lo que uno hace, las cosas no funcionan. ¿Qué es lo de médico que te decepcionó de esa carrera? No soporté ver sangre. Entonces, básico, elemental. Sí, no, mi sangre no pasa nada. Pero cuando tenía que tocar sangre, bueno, con todo el equipo de bioseguridad, ¿no? Claro. No. Pero no era lo tuyo, medicina. No era era otro tipo de doctorado. Exactamente. Entonces cambié de profesión y entendí que esa no era mi vocación. Yo solo quería hacer porque mi padre quería hacer. Y entendí después que por el tema comunitario, por la injusticia que se vive, dije, es derecho. O sea, sabía que era algo directo a la gente. Sabía que era con la gente. Entonces dije, es derecho. Vamos a entrar en otra área muy interesante tuya. ¿Y cómo empiezas a ser reina? Bueno, yo ni a princesita de Navidad, ¿no? Bueno, empezamos siempre por ahí, ¿no? Sí. ¿Ya? A ver, en el 2016, y claro, en este tiempo ya estuve sin mi padre y sin mi madre, recuerdo que, y claro, yo valoro mucho la ayuda que mi familia ha tenido conmigo. Porque ese par de zapatitos que me llegaba a inicios de semestre, para mí era que un semestre tenga qué zapatos ponerme. O que esa mochilita que ya mi primita no usa y que me llegue de Quito, de Guayaquil, para mí era... Era una bendición. Para mí era realmente tener un privilegio, tener esas cosas. Y cuando... Mi tío, uno de mis tíos se ha comprometido, ¿no? Yo no sabía nada, yo estudiaba en la universidad sin ningún problema, hasta ahí. Y claro, yo tenía la mente de mi madre, y mi madre decía, la única forma de que tú sobresalgas del resto es siendo un poquito más, o siendo mejor estudiante que el resto. Entonces yo tuve beca académica de primero a 10º semestre en Lunar. Beca por mérito académico. O tenía el primero o segundo lugar, pero nunca bajaba de estos dos lugares. Entonces yo me esforzaba mucho porque sabía que no tenía dinero, sabía que necesitaba esforzarme más para tener más oportunidades. Y tu tío llegó y te dice, ¿qué te dijo? Y de hecho yo solo me dedicaba a estudiar y a la casa y nada más. O sea, esa era mi vida universitaria. Muy tranquila, muy centrada en los estudios. Y claro, en una ocasión me llama mi tío, yo recuerdo que estaba en un almuerzo y me dice, ¿sabes qué? Te inscribí en un concurso. Digo, ¿concurso de qué? Dice, es un concurso para que seas reina. Digo, ¿reina de qué? Digo, yo no sé nada de eso. Para mí en ese tiempo había solo la vaselina y ya, ¿saben? La vaselina y me peinaba y no conocía de chancho y no conocía nada, que se pintaban, que se maquillaban. No sabía absolutamente nada. Y me dice, te inscribí. Y le digo, tío, mil disculpas, yo a estas cosas no, le digo, cualquier cosa yo le apoyo, le ayudo, pero yo no sé ni caminar en esos zapatos grandes, entonces no voy a poder. Digo, lo siento. Y me dice, verás, y ahí viene la propuesta, ¿no? Si aceptas, yo te voy a dar $100. Wow. Y con esos $100, y claro, para que concurses, me dijo él. Pero claro, digo, ¿yo qué voy a hacer gastando $100 en un concurso? Mejor me voy a comprar un anaco y una blusa y participo con eso, pero también ya tengo para la universidad. Decía entonces, está bien, voy a participar. Pero yo participé por el apoyo económico que me iban a dar. Después de eso, claro, participo en Flores. Yo recuerdo que no gasté nada, porque dije, a ver, necesito 3 trajes. El primer traje le he visto a una amiguita mía que tiene una blusa linda, me fui y le pedí. Y los zapatos le pedí a otra amiguita. El traje típico es mi traje típico que tenemos, creo que todos en las comunidades. Solo acoplé algunos accesorios a mitad. Y el traje de gala, me acuerdo que la empresa en su momento, las primeras empresas que empiezan a salir de moda indígena Purúa, me auspició. Fui donde una amiguita y le dije, ¿sabes qué? Hazme unos churitos, píntame un poquito y estoy lista. Cogí una mochilita y me fui en el bus a Flores. Ahí es donde represento a mi comunidad. Y claro, éramos 5 participantes, 5 candidatas. Y gané. Y gané.
Bueno, eres guapa, entonces no necesitabas mayor situación, ¿no? Y realmente yo no fui con la intención de ganar. Yo dije, voy a participar, voy a hacer un buen trabajo. Y me quedo con un buen dinerito. Y me quedo con los $100 que me van a ayudar para estudiar. Claro. Después de eso, el presidente de la Junta Parroquial en ese tiempo me dice, ¿sabes qué? Flores siempre participa para la elección de reina de las parroquias rurales. Claro. Y le digo, mire, en ese tiempo Albertito, ¿no? Albertito, yo, 1000 disculpas, pero yo no, ya con esto es suficiente. Claro. Voy a ayudar, voy a trabajar, voy a gestionar para la gente, digo, pero yo ya no, o sea, no puedo hacer esto, yo no me dedico a esto, yo tengo que estudiar. Yo hago cosas serias, ¿no? Cuestiones de reina, yo voy a estudiar. Y en serio fue mi pensamiento, digo, voy a estudiar. Claro. Entonces, nuevamente la llamada de mi tío. Oye, ¿por qué no participas? Es una buena oportunidad. ¿Cómo se llama ese tío? Cornelio Lema. Cornelio hermano, Lema. Claro. Muy bien, Cornelio. Y él es, claro, el que ha estado ahí siempre. Y claro, mi tío Cornelio en ese momento me dice, verás, si participas otra vez, yo te voy a ayudar otra vez con $100. Dijo, ya, buenazo. Pero no le dijiste, oye, ahora toca 200, ¿no? Y es un poco más... No le pedí más, porque yo no tenía la idea de lo que significaba eso. Entonces, claro, a mí me faltaban 2 libros, recuerdo, y dije, ya, ahí están los 2 libros. Me compro los libros, me compro los zapatos, y ya, si gane o no gane, ya eso es lo de menos. Claro. Y empiezo nuevamente el proceso para reina de las parroquias rurales. La competencia era mucho más fuerte, ¿no? La competencia y era en parroquias. De hecho, yo fui la única indígena que participó. Y de hecho, una de las pocas indígenas que hemos sido reinas de las parroquias rurales siendo indígenas. Porque la mayor siendo parte... mayoritariamente la población indígena en las parroquias rurales. Incoherencias. Así es. Sin embargo, bueno, participé. Y no, pues ya vi otra cosa. Yo recuerdo que dije, no, así como todos se están preparando más, yo ya no me voy a ir donde mi amiguita, ahora me voy a ir donde una peluquera. Y de hecho lo hice. Yo no sabía que era un asesor de imagen, por ejemplo. Así que te enseñe a caminar. Nada, absolutamente. Yo fui con lo que sabía, había visto. Tu amiga te dijeron así tienes que caminar. Claro, ellas eran emocionadas porque en ese momento en UNACH yo tenía unas amiguitas que les gustaba arreglarse bastante, ¿no? O sea, eran bien arregladitas, bien lindas. Y yo les veía a ellas. Y en una ocasión le dije, ¿sabes qué? Yo voy a participar en un concurso. Y quiero que me hagas quiero verme como tú, le dije así. Así, quiero verme como tú en mi presentación. Ellas emocionadas, así como que jugando conmigo y recuerdo que me pusieron extensiones. Claro que después, ahora cuando veo esa foto digo, ¿qué me dejé hacer? Estaban experimentando. ¿Por qué salía? Y de hecho digo, ¿por qué salí así? ¿Y cómo pude haber ganado así? Y, sin embargo, en esa noche de la elección, volví a ganar. Volví a ganar, sin una preparación grande. Recuerdo que ¿Pero cuál fue tu sensación ahí? O sea, no estabas previsto. No. Ese certamen ya es un certamen, podemos decir, interesante, concurrencia, barras, organizado por la municipalidad en ese momento, avalado por la municipalidad. ¿Cómo te sentiste? Yo no sabía la magnitud de lo que significaba aquello. Entonces, cuando dicen, y la reina de las parroquias rurales es Micaela Lema de Flores, y yo así, bueno, ya, pues gané otra vez. Feliz, en ese momento feliz. Y algo que dijo el presentador en esa noche me llenó nuevamente de miedo, de preocupación y esa sensación de cuando era niña de ser diferente. El presentador dice, bueno, y tenemos a la 8ª candidata a reina de Riobamba, que automáticamente se suma mañana a las 7 candidatas inscritas. Entonces yo seguía saludando y decía, Dios mío, ¿en qué estoy metida? Y claro, los medios vienen y Micaela, y en su proyección a reina de Riobamba, que yo internamente decía, no, yo voy a dar lo mejor de mí, gracias. Pero ahí llegó una decisión bastante fuerte para mí, y aquí viene ese miedo social del cual hablamos. Quizá en mi parroquia no lo sentí, porque todas veníamos de comunidades. ¿Del sector indígena? En las parroquias rurales tampoco lo sentí tanto, porque aunque tenían orígenes mestizos, seguíamos siendo de parroquias rurales. Pero cuando
prácticamente proclamaron que yo era candidata, la 8ª candidata. O sea, la que ganaba en las parroquias rurales automáticamente. La ordenanza decía eso. Okay. Gana parroquias rurales, automáticamente candidata. Y en ese momento, cuando empezamos el desarrollo de todo lo que es este certamen de belleza, yo observaba perfil tras perfil y decía, ¿cómo puedo yo ganar siendo así? De baja estatura, de piel morena, de bajos recursos económicos, sin preparación previa, porque habían candidatas que públicamente decían que ellas se preparaban, que estaban en preparación años y que inclusive venían de familias de ex reinas y que ellas nacieron para ser Había reinas. un status quo. Un estatus bien marcado. Me decía, ¿cómo gano aquí? Aquí no voy a poder. Y empezó como ese miedo y eso de sentirme diferente, de verme diferente, de que mis trajes no eran los trajes que ellas tenían, que mi ropa no era tan costosa como la de ellas. Y de hecho yo tenía que seguir pidiendo prestado. Y vamos a ser honestos, esto muchas veces ya van transados para que quienes deben ganar. O sea, tú rompiste esos paradigmas también. Yo creo que gané porque el jurado no era de aquí. Pero a veces van comprometidos. Yo creo que gané porque el jurado venía de otras provincias. Pero qué bueno que haya habido transparencia, porque países. Si no, no hubiera llegado. Okay. Sí. ¿Y cómo es ese momento? Cuéntanos, cuando te eligen reina y ya estás pues preparándote de manera diferente, te pones como un reto, supongo, creo yo. Llegas a ese momento de elección y ¿cómo lo miras? ¿Creías que ibas a ganar o no? No, yo dije si es que, a ver, en las concentraciones y en las entrevistas yo escuchaba murmullos de los familiares y es algo, son historias muy lindas que yo tengo, porque claro, yo no tuve a mi madre, yo no tuve a mi padre que esté conmigo, las otras candidatas tenían a toda su familia, todo su equipo, y yo tenía una gran amiga que era la esposa de un vocal de la Junta Parroquial, y ella se hizo como mi mamá, ella es la que me acompañaba, o sea, porque era esposa del vocal, y se llama Estercita. y Estercita fue mi mamá en ese tiempo. Y claro, yo llegaba a veces en bus, llegaba corriendo, llegaba en taxi, porque no tenía los recursos económicos, ni el nivel económico, ni el estatus de las otras candidatas, que tenían un estatus bastante alto, muchas de ellas. Y sin embargo, cuando empezaban las entrevistas en medios, cuando empezábamos a actuar con la gente, yo empecé a escuchar murmullos de los familiares y dijo, ella no puede ganar por lo físico, ella no puede ganar por la estatura, pero si gana por la lengua. Y yo dije, y claro, es mi fortaleza, es tu fortaleza. Y yo dije, claro, o sea, tiene que... Y de hecho la formación académica fue el resultado de que haya ganado. Porque para mí, y lo digo muy honestamente, yo mido 1,52, soy súper bajita. Había chicas de más de 1,70, me parece, súper altas. Claro, y con tacones. Y con la preparación que muchas de ellas tenían. Sin embargo, yo creo que todo eso sumó a que la preparación de mi madre, la formación de mi padre, el estudio. Y claro, cuando se nos dieron a nosotros los temas, porque inclusive no es que nos dan las preguntas, porque nos dan los temas generales. Yo recuerdo que tenía un folleto grande y empecé a leer, y yo creo que esa fue la clave para que yo pueda ganar. Nunca pensé ganar, porque todo el mundo me decía, yo creo que eres la virreina. Porque siempre hay como ese estigma de que una indígena, un mestizo, para como parecer pluricultural. Era indígena. Pero hablabas muy bien. Entonces, en el momento de la elección, yo me situé, en mi cabecita le situé a mi padre y a mi madre. Dije, ellos están aquí y ellos me están viendo y voy a dar lo mejor que tengo para ellos. No me importa el resto de personas, solo quiero que ellos me vean bien. Entonces yo llegué y siempre hacía que me mencionen mis 2 nombres y mis 2 apellidos. Luz, porque mi madre se llamaba Luz también.
Micaela, porque mi madre decía, en su momento ella me contó de Micaela Bastidas, la historia de Micaela Bastidas. Y me decía, yo quiero que tú seas tu Micaela Bastidas en tu tiempo. Entonces tenía como que esa fuerza de mi madre. Tenía el apellido de mi padre, tengo el apellido de mi padre que honro en todo momento, y el apellido de mi madre. Entonces siempre hacía que me digan Luz Micaela Lemilicachi, Luz Micaela Lemilicachi. Entonces cuando me nombran y digo, bueno, ahora voy con mis padres. Y salgo en todos los trajes, en todos los escenarios, y di lo mejor de mí. Di lo mejor que podía tener esa noche. Y cuando nombran que gané, ya proclaman que de hecho me dieron primero una cinta de Sonrisa Siroy. Y claro, en ese tiempo yo no tenía todavía arreglado los dientes. Nada, no, de hecho tampoco es que tengo el diseño perfecto, ¿no? Pero creo que ahora es decente. Claro. Y en ese tiempo yo no tenía el diseño ni nada, o sea, y gané como Sonrisa Siroy. ¿Cómo lo hice? También hay temas, ¿no? Que yo hablaba en ese tiempo de que la mejor sonrisa del ser humano es la del alma. Porque el estético puedes conseguirlo, pero una sonrisa que... Tú transmitías esa alegría, esa energía. Sí, y gané esa banda. Después empiezan a proclamar y le proclaman a como cuarto y tercer lugar. Así es. A las que yo en mi mente, para mí eran las reinas. Entonces le proclaman a la una y digo, entonces, ¿y ahora quién será? Le proclaman a la otra chica y digo, Dios mío, se me fue la reina y la virreina allá en esos lugares. ¿Y ahora quién pondrán? Entonces cuando ya nombran la virreina, dije, Dios mío, no quedé en nada. Claro, ¿no? Porque tu expectativa a lo mejor era estar entre las finalistas. Claro, o sea, estar en un lugar de las cuatro. Así es. Y yo creo que no gané. Y solo dije, bueno, está bien, ¿no? Pero lo hice bien. O sea, tenía la satisfacción de haberlo hecho muy bien. Y claro, cuando mencionan mi nombre, yo la verdad no lo creía. Y después hablábamos y conversábamos entre varias personas y decíamos, fue el jurado que quizá pensó que tu traje lo estás utilizando como un traje a... Pero ¿cómo cuando nombran? ¿Qué sentiste ese rato? Ya no pensaste que llegabas nada. Y dicen... Que no ganó Mica, que no ganó Micaela, ganamos todo un pueblo. Porque coincide un 8 de abril. Cada 8 de abril se conmemora la muerte de Fernando de Aquilema. Entonces era una especie de reivindicación diferente. No menos ni más importante. Pero dijiste, gané. Y dije, y claro, decía, o sea, realmente fueron muchos sentimientos. El sentimiento de, a ver, cuando el ser humano consigue algún logro, pequeño, grande, público, privado, lo que sea, ¿a dónde siempre sus ojos van? Hacia su familia. Y yo no tenía a mis padres ahí. Entonces, para mí, cada logro sí tiene un lado triste y nostálgico. Porque quien hubiese querido que me abrace era mi papá. Y yo no tuve a mi padre en ese momento. Entonces, para mí sí han sido siempre, cada etapa han sido como que tienen su lado bastante triste, pero también el otro lado de lo hice por ellos. No sabía todavía el impacto que eso iba a causar en la sociedad, sobre todo. A nivel nacional. Yo no pensaba que Riobamba iba a tener un antes y un después de una designación de una mujer indígena. Claro, y creo que el Ecuador, creo que eres hasta ahora una de las primeras reinas de capital de provincia. De hecho, hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Creo que hay algún elemento, no sé si en el norte, pero no he escuchado. O sea, siempre estas cuestiones de reinas, cada vez menos, ¿no? Porque estos derechos de las mujeres han ido cambiando la legislación. Pero eso era una reivindicación que se conoció a nivel nacional. Entonces, luego tú caminas, ¿cómo fue ese reinado? A ver, mi primera prueba de fuego fue el desfile de la alegría. Porque si recordamos... Claro, la elección va recién inauguradita, la era nueva abrir reina, las fiestas, abrir ellas. Y en ese tiempo empiezan a hacer el desfile de la riobambeñidad. Claro. Cuando ahí... Que es con lo que arrancan las fiestas. Con lo que arrancan las fiestas. Y ahí van a conocerle. ¿Y cuál es, pues? ¿Y cuál es? Claro.
Porque incluso en la transmisión en vivo después vi comentarios también ofensivos, también muy buenos en apoyo, pero también ofensivos. Pero para mí la prueba de fuego fue el desfile de la alegría. Yeah. Y claro, yo me subí a la carroza y apoyé mis manos en las barandas que tenía la carroza y yo estaba temblando. Quizá eso mucha gente no lo notó, pero yo estuve temblando y yo tenía miedo de la reacción de la gente. ¿Será que la gente va a aceptar a alguien que es diferente? A un indígena en concreto, porque el racismo existe todavía. Entonces nunca había existido, ni siquiera por el mínimo pensamiento. Ni siquiera se imaginaba que podía pasar. Esa era la verdad. Sí. Entonces, de hecho, la reacción podía ser complicada. Yo tuve mucho miedo a que me abucheen, a que me avienten cosas. Yo fui con miedo. Sin embargo, en cada cuadra iba tomando más confianza. Iba tomando más confianza. Sí hay ciertos sectores de la ciudad que todavía existe como que esa resistencia, pero vi que el sector popular, vi que el sector de donde yo provengo, de donde crecí, de donde desarrollé toda mi vida, se sentía muy identificado. Recuerdo que cuando yo llegaba a los mercados decía, por fin, alguien como nosotros. O cuando llegaba a los barrios, decía, por fin, o a las comunidades, por fin alguien de nosotros. Se veía en ti una reivindicación. Y en las comunidades decían, no puedo creer, estas palabras nunca me voy a olvidar de una mujer muy sabia, de una comunidad, una lideresa, me dijo, yo jamás pensé que una indígena iba a mirar de arriba, de un lugar tan alto. Sí. Y me dijo, me siento, con esto ya puedo morir en paz. Entonces, sí causó en todos los sectores sociales, ¿no? En las comunidades, el decir, por fin llegamos a otro espacio. Llegamos, porque no llega solo Micaela, no ganó solo Micaela, sino también se abrieron diferentes espacios y escenarios. El sector periférico, el sector de comercial, el de los productores, decía, por fin alguien como nosotros llegó. Pero claro, también los detractos de... Claro. Y desde ahí tú defines una perspectiva de servicio, no solamente de hacer obra social, que está destinado el tema del reinado, sino también una reivindicación hacia los pueblos indígenas y a los excluidos. Así es. Empieza un camino bastante, pero también un aprendizaje propio. Y es este mismo resentimiento social del cual hemos venido como hablando en todas las etapas de la vida, en el cual yo me enfrento y empiezo también a madurar en otros espacios y escenarios, porque decía, a mí me pusieron la corona y yo dije, ahora es nuestro turno, ahora le toca a los indígenas. Pero también esa es una muestra de racismo y de exclusión. Desde el otro lado. Desde el otro lado. Pero cuando yo llegué a ser reina y la gente me pedía ayuda, me pedían indígenas, me pedían mestizos, me pedían de barrios, de comunidades. Eres la reina de Riobamba. Y yo no podía excluir a nadie. Yeah. Entonces para mí también fue un aprendizaje del vernos, el que me vean, pero yo también ver a la otra persona. Un aprendizaje de la interculturalidad. Exactamente. De que somos diferentes, pero no podemos porque somos diferentes, pero todos somos necesarios y todos somos una y necesitamos sociedad. Respeto. Exactamente. Para mí fue un aprendizaje bastante fuerte, porque claro, mi primer pensamiento fue, ahora sí voy a trabajar por los indígenas, pero no necesitamos solo trabajar por nosotros. Claro, eras reina de Riobamba, con un amplio número de habitantes que son mestizos, que son, entre comillas, que se creen blancos también, tienen todo su derecho. También hay. Pero eras la reina de todos, eres la soberana. Ahora, pasas todo este tema, haces una noticia internacional, alineas tus perspectivas de reivindicación, ¿y cuándo te pica el bicho de la política? De hecho, fue en la universidad. ¿Ya? Yo fui la primera mujer indígena a ser presidenta a nivel de universidad. ¿Ah, sí? Porque hice campaña. ¿Presidenta de qué? Era presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de UNACH. ¿Y ya fuiste reina para llegar a eso o no? No,
No fui reina, fue antes de ser reina. De hecho, yo hacía campaña, ¿no? Así con nuestras banderitas y queriendo cambiar el mundo desde nuestro asiento, desde nuestra banca. ¿Cuál de las dos experiencias comparas que fue mejor? ¿El ser candidata y ser presidenta de una asociación de estudiantes de la UNACH o la reina o el reinado? Creo que cada uno de los escenarios tiene su importancia y relevancia. Sin embargo, en los dos escenarios me encontré con racismo. Claro. Pero la política es complicada. ¿Por qué decides seguir un tema político y no seguir un ámbito a lo mejor de ser modelo? Te hubiera ido muy bien también, ¿no? Bueno, no sé qué sabe. ¿Y por qué decides este bicho político de decir que van los corruptos? Esta cuestión, tu primera, no sé si me equivoco, es la fuente que tengo, tu primera participación lo hace con Movimiento Minga, que ha tenido una relevancia muy fuerte a nivel de la provincia. ¿Y cómo te involucras? ¿Quién te mete a ese tema tan complicado que es la política? Posterior al reinado de Riobamba, que terminó en el 2018, recibo la invitación de mi primera experiencia laboral en la gestión pública. Y mi primer trabajo fue en la empresa eléctrica Riobamba. Claro. De acuerdo. De hecho, en ese momento al gerente que ocupaba esas funciones, yo no lo conocía. Sin embargo, me invitó a formar parte de su equipo porque él también llegaba de otra ciudad y llegaba a Riobamba y decía, bueno, necesito personas que sean de aquí, que me ayuden en la gestión. Y he visto que has hecho un trabajo bastante no va grande. A querer tener a una reina de Riobamba dentro de su equipo. Entonces, e inteligente, entonces, claro. Me invitó y dije, bueno, entonces vamos, trabajemos. Ajá. Y dentro del servicio público tuvimos una gran experiencia porque encaminamos proyectos eléctricos, alumbrado. La comunidad, zona rural, los barrios el poder llegar con luz a la gente. Claro. A mí me incentivó a que el servicio público sí puede cambiar vidas, sí puede ser efectivo, sí puede ser eficiente. O sea, el servicio público sí puede hacerlo. Y así debe ser. Y así debería ser. Pero en la realidad no es así. Lastimosamente no es así. De hecho, el servicio público es uno de los... El servicio público está definido. Pero a lo mejor la política o la politiquería es lo complicado. Entonces, ¿quién te impulsa a ser, por ejemplo, candidata? ¿Cuál es tu primera candidatura? O el apoyo a una candidatura. De hecho, fue un apoyo a una candidatura en su momento, pero esto también fue influenciado por mi tío. ¿El tío que te daba los $100? No, él es el otro tío. Es otro tío. El otro tío. Él no me dio los $100. Juan Ilicachi es mi tío materno. Es mi tío materno. De hecho, es una de las figuras que todavía están guiando, digamos, mis pasos actualmente. Y él en una ocasión me dijo, ¿pero por qué quieres estar en política? Y yo le dije, porque yo quiero ayudar a la gente. Y me gusta servir. Eso fue, quiero ayudar a la gente. Quiero ayudar a la gente. Ya lo hice desde la empresa, entonces creo que puedo hacerlo desde otro espacio. Y me dijo, pero mira, esto no es tan así nomás, ¿no? Sin embargo, yo creo que inclusive mi formación académica me daba como para poder llegar. Y claro, no, esto no lo digo yo, lo dicen quienes me conocen, el carisma desde reina como que conjugaba. Entonces, me decía, yo creo que puedes hacer un buen papel, apoya una candidatura, todavía no de frente. Aprende, mira y... Realmente si esto quieres hacer de tu vida, hazlo. Porque yo ingresé a la carrera de Derecho porque quería litigar. De acuerdo. Quería litigar, quería defender a la gente en el juzgado, pararme en una audiencia y defender a una mujer que está siendo maltratada por su esposo, defender a una mujer que no cobra lo justo en su pensión. O sea, esa fue mi intención de seguir Derecho. Defender ¿Y cuándo a la gente. decides ser candidata? Decido ser candidata cuando hablo con mi familia y digo, yo posiblemente desde mi perspectiva puedo ver diferentes cosas, pero quiero que desde afuera también me lo digan, si puedo o no puedo hacerlo. Entonces ahí llegamos al consenso familiar de apoyar una candidatura. Y participar. Participar y apoyar, porque sabíamos que no íbamos a llegar, pero íbamos a apoyar e impulsar a llegar.
Y ahí empezó. Era en el Movimiento Minga. En el Movimiento Minga fue mi primera participación. Con el maestro Mariano Curicama. Hay que decirlo, sí, él ha estado mucho tiempo en el poder. Tiene gente que no le quiere, gente que hasta ahora lo aprecia. Pero se puede decir que en política, no voy a juzgar su cuestión, cómo él maneja la política, pero ha tenido éxitos electorales, indiscutibles. Así es. Entonces, una permanencia bastante larga. Bastante larga. ¿Y cómo es tu experiencia ahí? A ver, primero marcada de mi primera experiencia, marcada con varios liderazgos desde el territorio. Lo bueno y lo malo de la política. Porque claro, cuando uno está fuera de un movimiento político o fuera de los escenarios políticos, uno no tiene la concepción de cómo realmente es la política puertas adentro. Y claro, yo decía, quiero formarme, quiero iniciar un proceso, quiero aprender, quiero crecer. Y de hecho, yo en mi interior decía, es un movimiento donde yo quisiera hacer un proceso. Con esa intención. Dije, pero iniciemos, empecemos. Sin embargo, pues también vi el otro lado de la moneda. Como en todo. Como en todo. Cómo realmente es la política electoral, no la política de servicio, la política electoral, a interna y puertas adentro. Aprendí el liderazgo comunitario, obviamente, por cómo se llegaba con estrategias a las comunidades, cómo es la estrategia en la comunidad, cómo es la estrategia en la ciudad, cómo, o sea, todas esas estrategias político-electorales fueron una formación que en la actualidad también las utilicé porque las aprendí. Correcto. Pero mi salida del movimiento nunca me afilié porque fue un inicio, un apoyo a una candidatura. Muchos dicen que tú lo hiciste ganar a Mariano Curicama. ¿Crees que lo hiciste ganar? Yo creo que cada uno aporta lo Pero le hiciste necesario. ¿Crees o no crees que lo hiciste ganar? Yo creo que no. Yo creo que tiene una experiencia bastante grande y al final del día pues también hizo su trabajo. Yo hice el mío y yo creo que eso llegó a... Entonces... No todo fue un conjunto. Además, sí, para mí fue un conjunto. Es alguien que manejaba los hilos políticos y sabía que te convenía tener a una ex reina de Riobamba pues, apoyando este proceso. Claro que me costó bastante. Claro que me costó bastante. ¿Pero por qué te enojas? Se supone que nosotros veíamos que a lo mejor tú eras el heredero de Mariano Curicama dentro del movimiento Minga. De hecho él lo promocionaba así. Yo creo que son experiencias y aprendizajes que uno va adquiriendo en la vida. Yo agradezco mucho a todos quienes en su momento me brindaron la oportunidad de aprender y de construir y de seguir forjando y formándome a nivel profesional, político, académico. En su momento fue mi escuela de aprendizaje, mi primera escuela de aprendizaje, pero también vi el otro lado. Vi el otro lado que... ¿Y no te gustó? Y no me gustó. Posiblemente eso se repita en todos los movimientos y partidos políticos, o quizá en la gran mayoría. Pero yo era una jovencita con sueños de hacer política... De la buena. De la buena, de la justa, de la transparente, de formación de procesos. Tenía esa intención. Y vi que eso, y lo sigo hasta ahora sosteniendo, casi no se hace. Y no lo he visto o replicado, o que actualmente existan movimientos o partidos políticos que tengan escuelas de formación continua, por ejemplo, que es para mí un sueño que yo lo quería aplicar. Yo decía, no, debemos permanentemente formar a las niñas, formar a los jóvenes, y que no 3, 4 meses antes de campaña estemos viendo quién es medio conocido y véngase para acá y sea mi candidato. A lo mejor no es el imaginario que uno cree, pero la realidad es otra totalmente diferente. La y ese es el mundo donde tienes que desarrollar con tus valores y principios. Sales de Minga y ahora vas a otro reto electoral. Así es. Con todas las herramientas que yo tuve ya en el 2 o 3 años en el servicio público, con una primera experiencia en participación electoral, nuevamente llegó la misma pregunta. ¿Realmente
esta es tu carrera, realmente quieres hacerlo desde este... Con una mala experiencia. Porque también tuve invitaciones a tener trabajos en instituciones privadas. Sí. Decía, tienes una imagen, siempre has tenido una imagen de reina inteligente, entonces ¿quién no tiene que tener en su equipo? Entonces, no solo público, sino también privado. Entonces tuve la invitación y decía, y claro, empezaron ya los ataques también en redes, ¿no? Cuando fue campaña política, la política es complicado. Con esto del post-pandemia y con todo lo que se desarrolló en temas de comunicación, de internet, de conectividad, claro, o te hunde o te catapulta. Un video, una imagen, una frase mal dicha, algo mal interpretado. Y ahora realmente cuando uno llega a un lugar, y lo digo de manera personal, yo siempre observo quiénes están grabando y desde qué ángulo me graban y inclusive empiezo como que a tener mucho más cuidado porque ahora todo se tergiversa y es esa presión social que inclusive quienes estamos actualmente ejerciendo funciones públicas. ¿Y decides participar en alguna candidatura de concejal? Decido participar recibiendo la invitación de mi actual movimiento, que es Movimiento Renovación, con un reto bastante fuerte. Porque claro, yo recibí una cantidad de invitaciones de todos los movimientos políticos. ¿Por qué Renovación? Porque, primero... Por el nombre. Renovación, ¿no? Por el nombre. Pero yo creo que fue por el desafío y el reto que a mí me puso Renovación. Porque todos decían, como Micaela es indígena, como Micaela ha trabajado en la zona rural, como Micaela representa a los migrantes, indígenas, pues que sea concejal rural. Claro. Y claro, a mí me llamaban de todos los movimientos políticos, claro, cuando para ofrecerte una candidatura a concejal rural. Decían, de hecho me ofrecieron la viceprefectura, me ofrecieron la prefectura, un movimiento en ese momento. Y claro, cuando me empiezan a llamar, digo, nuevamente esta decisión, ¿seguimos? O mejor voy a hacer mi vida ya privada. ¿Seguimos? ¿Paramos? Y también, y nuevamente, el mensaje, la enseñanza de mis padres, dije, no, si hay estas oportunidades para abrir más espacios, vamos. Y vamos, y seguimos construyendo, aprendiendo, mejorando. Es la concejal urbana más votada. Así es. La primera concejal, la primera indígena siendo concejal urbana. Y la más votada de todos los concejales de todos periodo. Los distritos. Así es. Entonces, pero yo recibo un reto por parte de en su momento el director del movimiento. Me dice, Mica, ¿tú crees que puedes llegar a la concejalía urbana? Y porque la concejalía rural del movimiento estaba ya copada, estaba ocupada. Y dije, no sé. Y a mí todos coincidían dentro del movimiento, ella tiene esta visión citadina. Si bien es cierto, es indígena, tiene sus orígenes indígenas, tiene su descendencia indígena, pero ella es citadina. Y estoy segura que lo va a hacer muy bien. Entonces, yo recuerdo claramente las palabras, me decía, Mica, yo confío que tú vas a llegar. Y creo que lo vas a hacer muy bien porque es necesario que la voz del indígena migrante, de la voz del indígena que esté en la ciudad haciendo vida, también sea escuchada. Es que según estadísticas, sí es un 40 o un 50%. De toda la población. Entonces, de toda la población rural. Acepté y pues los resultados muy bien. Llegaron. Ahora llegas a ser concejal. ¿Cómo te ha ido? Bueno, dicen que no es lo mismo con violín desde fuera que desde adentro. Claro, a ver, yo soy una persona muy joven, de hecho soy la persona más joven actualmente del consejo. ¿Cuántos años tienes? 31 años. 31. Llegué de 29 ¿Estás años. soltera? Soltera todavía. Por si acaso, inscríbase. Que no te diga tu novio, por favor. Tranquilo, esto es solamente un podcast. Y claro, en este camino de hacer política, altos y bajos, decepciones, a veces son más las de sal que las de dulce. ¿Crees que has hecho una buena gestión?
yo tengo la conciencia tranquila de que he hecho lo humanamente posible y hasta un poco más de lo que puedo hacer. ¿Y la ciudadanía cree eso que tú crees? Yo creo que la ciudadanía tiene percepciones desde el punto donde ellos lo ven. Porque cuando se debate un tema, cualquier tema en consejo, y cuando la ciudadanía quiere escuchar un sí, pues existe el apoyo. Pero cuando el concejal por A o B no tiene quizá su criterio en ese sentido, pues ahí es el enemigo. Entonces, también he entendido que en el desarrollo de la política la gente va a estar donde quiere estar, donde está lo que quiere escuchar. ¿Has cometido errores en la gestión de concejalía? Claro, he cometido errores, creo que como todos en toda experiencia. Correcto, es un aprendizaje. Es un aprendizaje de los cuales también voy cada día tratando de equivocarme menos. Pero también has tenido aciertos. También he tenido aciertos. También me he sorprendido de lo que he podido hacer. Y también el reto es mucho más grande. ¿Apoyas al alcalde? Apoyo a la ciudad. ¿Apoyas al alcalde? A la ciudad. O sea, no le apoyas al alcalde. Decisiones de ciudad. Eres de oposición. Me consideran de oposición. Yo no me considero de oposición, yo me considero una opinión constructiva. Bueno, la ciudadanía ubica, dice, estos son del alcalde y estos ellos son de los oposición. boicoteadores. Claro. Entonces, ahorita, ¿cómo te consideras? Me consideran de oposición. Sí, o sea, es como la ciudad, Así no es. digo como tú ves, yo sé Así que lo es. estás haciendo por la ciudad, me parece eso. ¿Cómo proyectas los últimos años de tu gestión y de la administración en general? Bueno, de la administración general, un primer año, para mí la ejecución presupuestaria es el reflejo y la carta de presentación de cualquier institución. Muy baja. 2023 baja, 2024 baja, vamos a un medio semestre, sigue baja. Tienen expectativas de subir un poco más. ¿Si mejora y reconciliación? Por temas de ciudad siempre hay reconciliación. No son temas personales. Está en el alcalde. Él es el administrador de los recursos. Los concejales, mal vista la fiscalización, mal interpretada la fiscalización. ¿Y legislación? La legislación muy poco visible. He visto que ha estado generando algunas reformas, algunas nuevas ordenanzas. Cada comisión tiene por lo menos en mesa de 4 a 5 ordenanzas. O sea, no es que no hay legislación, no es que no hay material para legislar. O sea, eso sí lo hay. Como Micaela Ilicachi puedes decir, Lema Ilicachi puedes decir que has cumplido con tu función de fiscalización. De hecho son 8 propuestas de ordenanza que están en mesa, que están en diferentes mesas, que 2 están ya a punto de llegar a consejo, y que son realmente para ayudar a la gente. Temas de fiscalización, desde el primer día lo hemos dicho y lo he dicho. Para mí, donde ponga el dinero, pone su voluntad política y pone prioridad de obra. Entonces, donde está el recurso de la gente es donde está la prioridad de la obra. He cuestionado mucho la ejecución presupuestaria porque vengo de los sectores marginales y mientras no haya respuestas, los barrios siguen viviendo en pésimas condiciones. O sea, he sido una de las personas que ha promovido bastante el accionar de los barrios, sobre todo que tengan y cuenten con servicios básicos, o sea, con condiciones mínimas para que puedan vivir de manera correcta. Y en estos 2 últimos, menos de 2 años que te quedan, ¿cuál es la proyección? Tengo un reto bastante grande y de hecho me asumo este reto con responsabilidad. Soy presidenta de la Comisión de Ambiente, Salubridad e Higiene. Retos duros. Riobamba tiene un grave problema de recolección, de gestión de residuos sólidos. Correcto. Tiene una fauna urbana bastante... Existe una superpoblación. Yo observaba de niña que donde había problemas de fauna urbana eran las periferias. Ahora existe fauna urbana en abandono en el centro de la ciudad. No son 1, 2, 3, son 10 perritos que se convierten en una manada que están en los principales centros de la ciudad. Esos son los retos a trabajar. Afrontar, así que estos 2 años pues vamos a cuidar del ambiente de nuestra ciudad y hacer nuestra parte. Yo considero que esto es fundamental.
yo no puedo cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero estoy segura de que si yo hago mi parte y el de al lado hace su parte y el del otro lado hace su parte. Y los ciudadanos hacen su parte. Y si cada uno hacemos nuestra parte, vamos a tener grandes resultados. Así que estos 2 años se vienen con un tema de ambiente, de higiene, de salubridad. A continuar la lucha tratando de recuperar esa ciudad bonita que posiblemente pues se ha perdido entre tanta basura, porque uno piensa Riobamba y ve basura. Ahora, en la política tenemos Micaela para rato. Sí, vamos a seguir caminando. No. La prefectura. No. ¿Te vas a reelegir de concejal? Todavía no lo he decidido. Asambleísta. Todavía no lo he decidido. Presidenta. Pero para que sigan sufriendo algunos, ¿no? Sí. Hay Micaela para rato. Sí, vamos a seguir caminando y construyendo este camino político que he escogido, y lo he hecho con total responsabilidad. Lo he hecho con conciencia de que las cosas sí se pueden hacer de diferente manera. Y yo lo he hecho de diferente manera. Lo he hecho a mi estilo, lo he hecho con mi formación, lo he hecho con mi aprendizaje, pero lo he hecho desde mis principios y valores. Y estoy tranquila de lo que estoy haciendo. Así que vamos a ir caminando y vamos a ver hacia dónde. Ya no van a poder dormir algunos, Mica, si es que escuchan esto que tenemos, Micaela. De hecho, ya me han dicho de que voy a participar y que este es mi movimiento y que voy a este lugar, pero vamos caminando. Una vida muy interesante. Ahora, estoy en la parte final de mi programa y siempre queremos dar algún mensaje positivo. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes, a la gente que tú le hablas, a esa ciudadanía? ¿Cuáles son tus aprendizajes y qué recomendaciones? ¿Qué puedes decirle de esta vida transitada que es bien intensa? ¿Qué tú les dirías a ellos? Que cada ser humano se encuentra en los lugares donde tiene que estar y que cada experiencia marca procesos de los cuales tenemos que aprender. Que vivan sin miedo, que no tengan temor a equivocarse, que se arriesguen, que tomen decisiones, que si quieren cambiar el mundo desde el espacio donde se encuentran, lo hagan, lo decidan, y que mantengan la esencia y los valores de quienes en su momento nos formaron para lo que somos hoy. De mi parte siempre yo recuerdo cada etapa de mi vida, mi niñez, mi adolescencia, mi reinado, mi gestión pública, mi transcurso en la política, y he tenido increíbles profesores de vida, increíbles compañeros que me han hecho entender que puedo estar equivocada, pero de esa equivocación puedo aprender y puedo mejorar. Así que aprender a arriesgarse a vivir, arriesgarse a intentarlo, arriesgarse a equivocarse. Chulla vida. Y estoy segura que Dios irá poniendo las personas y los momentos que uno necesita. Quiero agradecerte, Micaela. Ha sido un diálogo muy, muy interesante. Conocer al ser humano, la Micaela que ha tenido sus altos, sus bajos, sus etapas de gloria, sus experiencias políticas, su visión de futuro y sobre todo compartir ese aprendizaje. Quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado en las redes sociales. No olviden suscribirse en YouTube a Sin Filtros con Marco, por favor. Estamos teniendo muy buena acogida. Agradecerte. Gracias. Nuevamente, Mica. Que Dios te bendiga y siga. Muchas gracias. Gracias. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast.